Mi nombre es Héctor Reyes, yo soy gerente técnico de Dronate y les voy a pedir un gran favorzote, que todas las preguntas y dudas que tengan, no me las hagan por el chat. El tema de por sí es un poco extenso y eso nos distraería un poco. Y por otro lado, si me las hacen llegar por correo, pues les podemos dar una respuesta más amplia y personalizada. Entonces les pido que por favor todas las dudas, recomendaciones, sugerencias, me las hagan llegar vía correo. Bueno, vamos a iniciar. El tema de nuestro seminario es el uso de drones en el sector de la construcción, topografía y cartografía. Y dentro de la agenda, los temas que vamos a abarcar va a ser la parte de en qué consiste, cuáles son los productos que se obtienen de un mapeo aéreo, las ventajas que tenemos en cada uno, las aplicaciones que le podemos dar y finalizamos con las preguntas que nos hacen con mayor frecuencia. Primero, hablando de en qué consiste, pues es básicamente un equipo fotográfico de alta definición que se monta en lo que se llama SUAVS, que es un Small Unmanned Aerial Vehicle. Y lo que significa son pequeños vehículos aéreos no tripulados, a los que comúnmente le llamamos drones. Estos drones pueden ser de diferentes tipos, pueden ser helicópteros, aviones, alas delta, multirotores, y dentro de los multirotores tenemos pues, cuadrópteros, tricópteros, hexacópteros, octacópteros. En general son modelos de radiocontrol y se les dice pequeños porque en realidad son pequeños. O sea, los grandes, la diferencia entre los grandes y los pequeños básicamente es que los grandes pues, son generalmente de uso militar y los pequeños pues, son desde uso recreativo hasta de uso profesional. Estos drones principalmente cuentan con una computadora que controla el vuelo mediante sensores de altitud, velocidad, coordenadas, además de que contienen una IMU, que es una unidad que maneja los movimientos a través de acelerómetros y giroscopios. En este caso, la imagen que estamos viendo es la de un dron de DJI Phantom 2, y ahí vemos las diferentes partes. Está la controladora de vuelo, la IMU, el receptor, el transmisor, la cámara, etcétera, etcétera. Antes de continuar, vamos a definir dos conceptos que son muy importantes dentro del mapeo aéreo. Y el primero es lo que se refiere a percepción remota. La definición de percepción remota o telemedición es la ciencia o arte de obtener información de un objeto, analizando los datos adquiridos mediante algún dispositivo que no esté en contacto físico con dicho objeto. En este caso, en el caso de mapeo aéreo, el dispositivo al que nos referimos es a una cámara fotográfica, básicamente. Pero por otro lado viene el concepto de lo que es fotogrametría. Fotogrametría ya es la técnica cuyo objeto es estudiar y definir con precisión la forma, dimensiones y posición en el espacio de un objeto cualquiera, utilizando esencialmente medidas hechas sobre una o varias fotografías de ese objeto. Entonces aquí la palabra clave es precisión en dimensiones, posición y espacio. Ahora bien, continuando con cómo consiste, básicamente ya nuestro dron, a través de la computadora y todo eso, va a poder volar de manera autónoma. Y como generalmente se hace, se le programa una ruta que consiste en puntos que tienen coordenadas, altitudes, velocidades, diferentes radios, así como diferentes tipos de instrucciones. Por ejemplo, algún cambio de velocidad o algún cambio de altitud. Y sobre todo, la instrucción de cuándo debe tomar la fotografía. Una vez que se hace esa ruta de vuelo en la computadora, se le preprograma al dron, es decir, se le envía al dron y ya queda guardada en el dron. Y una vez que el dron ya tiene la ruta programada, ya está listo para iniciar el vuelo y a ese tipo de actividad se le llamamos comúnmente misión. Entonces, inmediatamente después de despegar, el dron inicia su misión y inicia
el vuelo con la ruta que le trazamos y empieza a tomar las fotografías del área de interés. En este caso es el área que queremos mapear. En caso de ser necesario, es posible realizar cambios en pleno vuelo, ya que el dron en todo momento tiene un enlace directo con la computadora de la estación terrestre. Es decir, la computadora que tenemos donde hicimos el plan de vuelo se le llama estación terrestre y también nos sirve para ir monitoreando toda la actividad del dron. Es decir, en la computadora nos va a ir diciendo en dónde está el dron, nos va a mostrar en un mapa, nos va a ir diciendo a qué velocidad vuela, datos como el voltaje de la batería. Básicamente toda la información del vuelo la tenemos en esa estación terrestre. Ahora, una vez que el dron termina su misión, regresa y aterriza, pasamos a lo que es la parte del procesamiento de imágenes. El procesamiento de imágenes se puede hacer en dos formas o de dos maneras, ¿no? Tanto en una computadora de escritorio como en la nube. Y de ahí vamos a hablar un poquito más acerca de esto más adelante, ¿no? Ahora, tanto la estación terrestre como la controladora de vuelo que tiene el dron almacenan los datos con todo detalle del vuelo que se realizó. Esto es para poder procesarlos posteriormente con algún software como el Photoscan o el Pix4D, que son los más comunes para hacer procesamiento de imágenes de mapeo aéreo. Ahora, ¿qué significa esto? Que por cada fotografía vamos a tener coordenadas, altitud, ángulos de inclinación y toda una serie de información que nos va a ayudar para que estos software puedan procesar las imágenes correctamente. Aquí entramos ya a una parte que es la más complicada y esta parte nos llevaría no solo un seminario, sino serían varios, tema para varios seminarios. Entonces voy a tratar de resumirlo lo más posible de manera que sea lo más sencillo de entender, pero desgraciadamente no voy a poder profundizar tanto. Por otro lado, dentro de la audiencia que tenemos, algunos son topógrafos, pero algunos no. Entonces, los topógrafos, pues ya saben de todo esto, pero los que no son topógrafos todavía no lo saben. Entonces, por eso es que es necesario tratar de explicar un poquito esto. Entonces, vamos a ver la diferencia entre precisión en posicionamiento y precisión en medidas, que son totalmente diferentes. Cuando hablamos de precisión en posicionamiento, en realidad nos estamos refiriendo al error que se puede tener al tomar una lectura de coordenadas con un sistema de posicionamiento geográfico, al que se le llama GNSS. Ahora, empezando por la parte de qué es un GNSS. Bueno, resulta que cuando nosotros nos referimos a un dispositivo que me toma coordenadas y me da posición, generalmente lo conocemos como GPS. Sin embargo, ese término está mal utilizado. GPS significa Global Positioning System, que es un sistema de posicionamiento global, pero es el nombre que le dio Estados Unidos a un sistema de satélites propios. Esto es una constelación de satélites de los Estados Unidos que sirven para propósitos de posicionamiento. Y así como Estados Unidos tiene su sistema de satélites, la Unión Europea tiene el suyo y ese se llama Galileo. Los rusos tienen el suyo y ese se llama GLONASS. Los chinos tienen el suyo y ese se llama Beidou. Entonces, cada sistema tiene un nombre diferente y cada sistema es una constelación de satélites que están ahí disponibles para poder utilizarlos para posicionamiento geográfico. Entonces, todo empezó cuando los primeros sistemas de posicionamiento salieron. Se les decía a los aparatos, se les decía receptores GPS. ¿Qué quiere decir? Que eran receptores que podían procesar información del sistema de posicionamiento de los Estados Unidos. Por facilidad y todo se les suprimió la palabra receptor y de ahí, por conveniencia, se le empezó a llamar solamente GPS. Pero la realidad es que actualmente los sistemas de posicionamiento no solo pueden
leer o trabajar con satélites de los Estados Unidos, sino prácticamente pueden leer de cualquier sistema. Y a eso es a lo que llamamos GNSS. Ahora bien, si el término correcto es GNSS, por costumbre y para que la gente no se confunda, yo le voy a seguir diciendo GPS, pero en realidad me estoy refiriendo a un sistema GNSS. Por otro lado, en los sistemas de posicionamiento hay diferentes sistemas de coordenadas, y los más comunes son los geodésicos y el UTM. En el caso de los geodésicos, se manejan por latitud, longitud y altitud, y se miden ya sea en grados con decimales o en grados, minutos y segundos. Pero cuando ya los utilizamos para levantamientos topográficos o ya de construcción, pues es medio complicado estar convirtiendo grados, minutos y segundos a metros, que es lo que realmente nos interesa y es la medida a la que estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, hay otro sistema que se llama UTMs, que es el Sistema Universal de la Transversa del Mercator, y ese sistema trabaja en metros. Entonces, es muy sencillo trabajar con ese sistema y el más utilizado por lo mismo es el UTM. Entonces, cuando yo me refiero a coordenadas, me voy a estar refiriendo a un sistema de coordenadas en UTM. Por otro lado, ese sistema de coordenadas, en cuanto a la posición de nosotros acá en México, tiene una referencia con respecto al este, otro eje con respecto al norte y la altitud. Pero para efectos de pensar en un sistema de coordenadas tradicional, el eje X va a ser nuestro este, el norte va a ser nuestra Y el Z va a ser nuestra altitud. Ahora, ¿por qué al este? Se refiere al punto de referencia, es el meridiano de Greenwich, y al norte el punto de referencia es el Ecuador. Por eso es que en nuestra posición quedamos al norte y quedamos al este del meridiano de Greenwich. Bueno, una vez dicho esto, cuando yo hable de GPS es un GNS y sistemas de coordenadas van a ser UTMs, es decir, en metros, y en ejes me voy a referir a los ejes X, Y y Z. Bueno, ahora bien, vamos a hablar de lo que es el error en las lecturas. Vamos a imaginarnos que yo tengo un GPS, lo pongo fijo en la tierra con un tripié y yo tomo una lectura. Si al minuto después de haber tomado esa lectura tomo otra y la comparo con la anterior, me voy a dar cuenta que no es igual, que hay diferencia tanto en X como en Y como en Z. Y cada vez que yo tomo una lectura, no importa qué tan rápido, qué tan lento la tome, cada vez que yo tomo una lectura va a ser diferente y va a haber una diferencia con la anterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿por qué hay un error si en realidad el GPS no se está moviendo? De tal manera que si yo graficara esos puntos, me aparecerían puntos aleatorios y parecería que el GPS se estuviera moviendo cuando en realidad está fijo. Ahora, ese error tiene muchas razones, pero la principal es por seguridad. Los propietarios de esos sistemas de posicionamiento incluyen un error premeditado o a propósito para que no se pueda tener una precisión exacta en tiempo real. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es tratar de corregir ese error. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si por ejemplo, yo digo, bueno, tomo una lectura y luego tomo otra y veo que hay diferencia, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la exacta? La realidad es que no lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay sistemas que nos permiten tener más precisión a la hora de tomar esa lectura. Sin embargo, nunca va a ser un error de cero. Siempre vamos a tener un error. Mayor o menor, pero siempre vamos a tener un error. Ahora, ¿qué sistemas nos permiten tener una buena precisión? Generalmente a esos sistemas se les llama RTK. Esos sistemas RTK también es muy extenso la forma en que funcionan, pero lo voy a tratar de explicar de manera sencilla. Un sistema de RTK consta de dos GPS, uno que está fijo y otro que se está moviendo. En el caso del fijo se le llama base. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando un GPS se configura como base, el software que tiene ya sabe que ese GPS no se está moviendo y a través de un tiempo empieza a tomar una muestra de lecturas y empieza a corregir y a reducir el grado de error que tiene. El tiempo normal es alrededor de media hora, de tal manera que la base, después de media hora de estar tomando lecturas y corrigiendo o reduciendo ese error,
me va a poder dar una coordenada con muy buena precisión. Ahora, una vez que esa base tiene ya una coordenada con buena precisión, a partir de ahí puede tomar otras lecturas y medir el grado de error en cada uno de los ejes y poderlo calcular. Después de eso se lo manda al móvil o al rover, que es el que se está moviendo y con el que realmente estamos tomando nuestros puntos. Ese recibe la corrección, entonces toma la lectura, corrige con la corrección que le mandó la base y en ese momento la lectura se almacena. Ahora, todo esto es en milisegundos. ¿Y cómo se sincronizan? Precisamente por tiempo. De tal manera que cuando nosotros tomamos una lectura con nuestro rover o con nuestro móvil, es prácticamente inmediato, no nos damos cuenta de todo eso. Ahora, ¿cómo se comunican la base con el móvil? Generalmente es por radio. Entonces, depende de las características y de las especificaciones del equipo, es la precisión que vamos a tener. En este caso, el equipo nos puede decir que tiene una precisión de más o menos 3 centímetros en XY y más o menos 7 centímetros en Z, y que para obtener esa precisión yo al menos tengo que dejar la base durante media hora. Entonces yo ya sé que dejo mi base media hora y que voy a tener ese error. Cada vez que yo tomo una lectura voy a tener ese error. Ahora, no necesariamente tienen que ser 3 centímetros en los ejes X, Y y 7 en el Z. Quiere decir que máximo voy a tener ese error. Puede ser que cuando yo tome la lectura, el error en X sea de 2 centímetros o el error en Y sea de 1 centímetro y el error en Z sea de 5. O sea, no necesariamente son esas medidas, pero máximo ese es el error que voy a tener. Ahora, hablando de equipos RTK aéreos, es decir, los que se usan en los drones, los valores más comunes son precisamente estos, más o menos 3 centímetros en XY y 7 centímetros en Z. Hay equipos y hay proveedores que ofrecen equipos con precisión milimétrica, esto es decir, que los errores andan alrededor de milímetros, ¿no? Podrían ser más o menos 3 milímetros en XY, por ejemplo. Entonces, pero bueno, esos equipos, por un lado, son muy, muy caros. Y ya hablando de costo-beneficio, lo más común y la mejor opción son equipos que andan alrededor de estas precisiones. Ahora bien, hay otra manera de obtener precisión si no cuento con un equipo RTK, y eso es a través de puntos de control. Estos puntos de control básicamente son puntos que se tienen que tomar en tierra con un equipo terrestre. Generalmente se utilizan 4 por cada vuelo, aunque mientras más puntos se tengan es mejor, pero por lo menos necesitamos 4. Entonces, esos 4 puntos se les pone una marca de tal manera que se aprecie con claridad a la hora de que se toman las fotos y se les toma una coordenada de precisión. Vamos a suponer que fuera la misma precisión, más o menos 3 centímetros en X, Y y 7 en Z. Posteriormente, cuando yo hago mi vuelo, el dron con el que hice el vuelo no tiene sistema RTK. Generalmente los drones que no tienen sistema RTK traen un GPS que tiene una precisión o un error de más o menos 2,5 metros en XY y más o menos 5 metros en Z. Esa es la precisión normal que tiene un dron común y corriente cuando trae GPS. Entonces, a la hora de que voy a procesar las imágenes, en el software que utilizo, el software me permite decirle a la foto donde aparezca la marca, decirle, a ver, en este punto la coordenada es esta. Entonces, una vez que yo doy de alta mis puntos de control, el software que procesa hace la corrección de acuerdo a los puntos de control que yo le di y entonces me va a dar la precisión que yo tenía originalmente al levantar mis puntos de control, que en este caso dijimos que era la misma, de 3 centímetros y 7. Entonces, esas son las diferentes formas de tener precisión. Otra de las opciones que hay es la de PPK. PPK es postproceso. RTK significa Real Time Kinematic y PPK es Post-Process Kinematic. ¿Qué quiere decir esto? Que la corrección en el caso de RTK es en tiempo real y la corrección en el caso de PPK es en un postproceso. Ahora, el equipo es el mismo, sigue necesitándose de una base y sigue necesitándose de un móvil. La diferencia es que no van a estar en comunicación. Cada uno toma sus lecturas y las guarda en un archivo, es decir, el móvil toma sus lecturas, las guarda en un archivo, la base toma sus lecturas, las guarda en un archivo, y ya en el escritorio, con otro software,
se toman los dos archivos y se corrigen las coordenadas que tomó el móvil. Ahora, este proceso aparentemente pues tardado es un proceso en realidad muy sencillo y no lleva más de 5 minutos. Entonces, ¿cuál de los dos es preferible? Los dos son muy buenos, sin embargo, cuando hablamos de mapeo aéreo, yo prefiero el PPK por una razón. El RTK está enviando constantemente la información a través de una comunicación por radio. Pero como el dron se está moviendo, está volando, y puede haber algún instante, algún momento en que se perdió esa comunicación. Y a lo mejor fue, no sé, 200 milisegundos, pero en esos 200 milisegundos se tomaron una o dos lecturas. Y esas lecturas, como no hubo comunicación, no tuvieron corrección, entonces se van a almacenar pues sin corrección. O sea, el móvil no puede estar esperando ahí a que le llegue la corrección, tiene que continuar grabando las coordenadas. Entonces, este tipo de errores se evitan haciendo un postproceso. Entonces, por eso es que yo prefiero hacerlo en PPK, aunque el RTK también funciona. Ahora, ¿qué tan común es que se pierda esa comunicación? Pues no es tan común, pero puede pasar. Entonces, por eso es que es la razón por la que yo siempre elijo PPK, pero es opcional. Bueno, ya con esto ya tenemos una idea del error que podemos tener en una coordenada o la precisión que podemos tener en posicionamiento. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la precisión en medidas. En medidas es totalmente diferente. La precisión en medidas no tiene que ver nada con la precisión en posicionamiento. La precisión en posicionamiento ya dijimos que es en cuanto a coordenadas. En cuanto a medidas, eso tiene que ver ya con la fotogrametría. Y básicamente depende de un término que se llama GSD, que significa Ground Sample Distance, y que vamos a explicar a continuación. El Ground Sample Distance, en la percepción de remota, es la distancia de la muestra en el suelo, en una foto digital tomada desde el aire, es la distancia entre los centros de los píxeles medidos en el suelo. O sea, está medio complicado de entender. Pero a lo que se refiere es que cuando yo tomo una fotografía y esa fotografía me dice que tiene un GSD de 3 centímetros por píxel, quiere decir que si yo hago zoom en esa fotografía al grado de que yo llegue a los píxeles y mido la distancia entre dos píxeles, va a ser equivalente a una medida en la tierra o en el terreno a 3 centímetros. ¿Y de qué depende? Pues depende del tamaño del sensor, de la cámara, es decir, de la resolución, depende de la longitud focal que tenga el lente de esa cámara y de la altura a la que se tomó la fotografía, es decir, la altura de vuelo. Entonces, en el siguiente ejemplo, tenemos que es una ruta de vuelo que se programó a 80 metros de altura, donde las características de mi cámara me dicen que tiene una longitud focal de 3.1 milímetros, la foto mide de ancho 4608 por 3456 píxeles de alto, y el tamaño del sensor es de 6.18 por 4.65 milímetros. Y en función de eso, el mismo software con el que yo estoy haciendo el cálculo, la ruta de mi mapeo, me va a hacer el cálculo del GSD y me va a decir, bueno, a 80 metros y con estas características de esta cámara vas a tener un GSD de 3.48 centímetros. Entonces quiere decir que cada vez que yo mida o tome una medida en la imagen resultante de ese vuelo, lo que va a pasar en realidad es que voy a medir la cantidad de píxeles y la voy a multiplicar por la cantidad de centímetros que equivalen a la distancia entre cada píxel. Ahora, en la realidad es muy sencillo. Cuando yo utilizo un software y tomo la herramienta de regla y mido una distancia de un punto a otro, la medida me dice inmediatamente son tantos metros. Pero internamente el software lo que está midiendo en realidad son la cantidad de píxeles y multiplicándolo por esta cantidad. De tal manera que si yo tengo una distancia entre 10 píxeles y mi GSD es de 3 centímetros por píxel, voy a tener no 30 centímetros, voy a tener 27 centímetros de distancia entre esos 10 píxeles, porque recuerden que la medida es de centro a centro.
Entonces, por eso no son 30, sino serán nada más 27. Ahora, esto, si quieren, podemos ampliar la explicación a través de una duda que ustedes me puedan hacer, pero básicamente es la distancia que equivale en el terreno real en cuanto a píxeles. Bueno, de ahí ya vamos a entrar a lo que es la parte de productos entregables. En los productos entregables o los productos que se generan a través de un mapeo aéreo y los software de mayor uso, que lo que los software de mayor uso nos ofrecen es los ortomosaicos, los modelos de elevación digital, los modelos de superficie digital, modelos tridimensionales. Podemos sacar también curvas de nivel, nubes de puntos. Hay una serie de productos que se tienen, pero los más comunes son estos. Y vamos a empezar por lo que es el ortomosaico, o también se le llama ortofoto. Básicamente, un ortomosaico es un mapa fotográfico en 2 dimensiones que está referenciado geográficamente. ¿Qué quiere decir esto? Para empezar, en 2 dimensiones solamente voy a tener coordenadas X, Y, no tengo la Z porque es en 2 dimensiones. Pero en esas coordenadas X, Y quiere decir que cada píxel de esa imagen va a tener una coordenada X, Y. Entonces aquí es donde ya empieza lo interesante. En un vuelo que yo haga, por decir algo, de 30 minutos, donde en ese vuelo abarque yo 50 hectáreas, quiere decir que en esos 30 minutos voy a tener mapeadas 50 hectáreas y yo voy a poder tener la coordenada de esas 50 hectáreas de cualquier parte. Puedo tener la coordenada de una esquina, de un poste, de una estructura X. Que eso, si yo lo quisiera hacer de manera tradicional, levantando puntos en la Tierra, pues me llevaría días o depende de la cantidad de puntos que te levanta, me puede llevar meses. Cuando en realidad aquí el vuelo me está llevando 30 minutos y vamos a suponer que el procesamiento me lleve pues un día más. Entonces ahí es donde empieza la diferencia principal en el rendimiento que yo puedo obtener de un levantamiento aéreo comparado con un levantamiento tradicional. La otra es que como si lo hago en coordenadas UTMs, lo voy a tener a escala en metros, entonces yo puedo tomar medidas directamente en ese ortomosaico, tanto de distancia como de área, porque recuerden que es en 2 dimensiones, entonces, pero puedo tomar cualquier medida y cualquier distancia indirectamente en el ortomosaico. Entonces esa es una de las principales ventajas y por eso este tipo de producto es el más usado. Aquí tengo algunos ejemplos de ortomosaicos de diferentes zonas, de caminos, de carreteras, donde aquí vemos pues, las fotografías que se tomaron y los productos que resultan. Otro de los más usados es el modelo de elevación digital. En este caso, ya es un modelo en tercera dimensión donde yo ya tengo alturas. Me lo muestra en diferentes tonos de colores, donde las azules son las más bajas y las rojas son las más altas. Entonces esto me sirve pues para tener otro tipo de mediciones. Ya puedo tener aquí, aparte de distancias y de áreas, ya puedo tener volúmenes o alturas. Otro, y también no tan usado, pero sí es muy común, es ya un modelo en 3D. En todos estos casos sigue siendo lo mismo, todos están en escala y todos están referenciados geográficamente, de manera que, como repito, puedo tener yo la coordenada de cualquier punto en cualquier momento y puedo tomar ya en un modelo tridimensional cualquier tipo de medida, ya sea de distancia, de área, de volumen, de pendiente inclusive. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, pues en levantamientos topográficos se puede incrementar el rendimiento hasta en un 80%, lo que se traduce en una reducción muy importante en costos. Ahora, este porcentaje, pues es un porcentaje en general. O sea, puede ser que la reducción sea mayor al 80% o puede ser que sea menos, dependiendo del grado complicado que sea el terreno, mi topografía y también dependiendo de qué tanta información quiero yo al respecto. Hablando de que quisiera muchos puntos y si lo quisiera hacer terrestre, pues a lo mejor me va a tardar 6 meses y con un levantamiento aéreo me podría yo tardar, no sé, 2 días, esto es exagerándolo un poco,
pero es para que se den ustedes una idea de las ventajas en cuanto a la reducción de tiempos y de rendimientos. La otra es que con un método aéreo es posible hacer levantamientos en zonas inaccesibles. A veces hay zonas que están demasiado montadas o con X problemas de accesibilidad, donde no es posible acceder de manera terrestre. Entonces la única manera pues es a través de un levantamiento aéreo. Por otro lado, los levantamientos aéreos nos permiten obtener información que no está disponible en los métodos tradicionales. Como les decía yo, medidas de otro tipo, ¿no? Dentro de los entregables que se obtienen, pues ya lo mencionamos, son modelos digitales con los que podemos interactuar directamente, obteniendo medidas de distancia, área, volumen y pendientes. Y esto finalmente nos da la posibilidad de tener un mejor control y gestión de recursos. Ahora, estas son las principales ventajas. Hay muchísimas más, pero estas son las principales. Ahora, viéndolo desde otro punto de vista, pues primero que nada, una imagen, pues ya lo sabemos, dice más que 1000 palabras, ¿no? Podemos tener mejor perspectiva de las cosas. Una imagen aérea nos da una mejor perspectiva que cuando tenemos un solo plano con trazos donde no vemos una imagen como tal. Tenemos tomas que no se pueden hacer de ninguna otra forma, lo que yo les decía, a lo mejor la accesibilidad al lugar o no se puede tener acceso a una zona, ¿no? Otra de las ventajas es que, por ejemplo, podríamos utilizar imágenes por satélite. Sin embargo, las imágenes por satélite pues, pueden tener nubosidad, a veces no están actualizadas, y entonces la ventaja de hacerlo con un UAV pues, es básicamente que vamos a tener muchísimo mejor resolución comparada con una imagen satelital. Mejor detalle de los objetos, en este caso por ahí se ve algo de corrosión en unas tuberías, tenemos lo que ya mencioné, coordenadas y medidas en puntos de interés. Y en el caso de modelos interactivos, de modelos digitales, pues podemos obtener lo que ya mencionamos. Aquí en este caso es un ejemplo de una medida de volumen. Tenemos ahí un área donde hay grava y podemos calcular haciendo un polígono en el perímetro del montículo, y en este caso nos dice que es de 4000 metros cúbicos aproximadamente. Entonces, de ahí podemos hacer medidas tanto de excavaciones como de materiales o de lugares donde se están acumulando materiales. Sin embargo, también podemos hacer, por ejemplo, medidas de avances de obra, podemos hacer otro tipo de medidas. En el caso de tridimensional, pues ya podemos medir prácticamente lo que queramos. Ahora vamos a hablar un poquito del equipo y la tecnología que nosotros usamos. En este caso, uno de los más vendidos es el Inspector F650 Pro, que tiene una autonomía real de vuelo de 30 minutos. En este caso, también es bien importante aclarar a qué me refiero con real. Cuando se habla de una autonomía de vuelo de un dron, la mayoría de los fabricantes lo que hacen es que te dicen, tiene una autonomía de hasta 30 minutos. ¿Qué significa eso? Pues significa que va a durar 30 minutos volando, pero hasta que de plano se le acabe la batería. Y algunos todavía te dicen, y sin carga. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le agregas la cámara con el gimbal es el que estabiliza la cámara para que aunque el dron se mueva, la cámara quede estática. Te dice, si ya le agregas gimbal y cámara, pues réstale 5 minutos. Y luego, pues también, por lógica, yo no voy a arriesgar el dron a que en pleno vuelo pues pueda caerse, ¿no? Entonces te dicen, pues por lo menos dale 5 minutos de respaldo, ¿no? Entonces ya le restaste 10. Entonces la realidad es que a lo mejor el dron que te decía que tenía hasta 30 minutos reales de trabajo, pues vas a tener no 30, 20. Entonces, en este caso este modelo tiene reales 30. Por otro lado, hablando de esos 30 minutos y en vuelos aproximadamente a 80 metros de altura, podemos mapear hasta 50 hectáreas obteniendo GSDs de 30 centímetros por píxel, que son bastante buenos. Por otro lado, la precisión geográfica, bueno, si le ponemos, tenemos la opción de que sea tanto con RTK como sin RTK, y la precisión que tienen nuestros equipos, pues es esa que ya mencionamos, de más o menos 3 centímetros en XY y más o menos 7 centímetros en Z. Tiene tren de aterrizaje retráctil, está fabricado en fibra de carbón y tiene un entrenamiento de tipo integral que ofrecemos junto con la compra del. Otros modelos muy comunes es el hexacóptero, que básicamente tiene las mismas características, con la diferencia de que por tener 6 motores, puede cargar un poco más
y esto es útil cuando se quieren utilizar a lo mejor otro tipo de cámaras. Pero básicamente las características básicas son las mismas. Bueno, de aquí vamos a pasar ya un poco a la parte de aplicaciones. Las aplicaciones principales, pues ya lo vimos, es para levantamientos topográficos, donde tenemos ortomosaicos, modelos de elevación digital, tenemos curvas de nivel, tenemos modelos tridimensionales. Pero otra de las aplicaciones podría ser para inspección y monitoreo de estructuras, de instalaciones y de construcciones, por ejemplo. Supervisión de obra civil, de obra mecánica, de obra eléctrica, de obra hidráulica, mantenimiento. En este caso, aquí vemos, por ejemplo, también inspección de redes eléctricas. Bitácora, por ejemplo, en este caso de bitácora, aquí vemos un ejemplo donde está la semana 1, la semana 3, ahí se ve cómo va el avance, la semana 5, la semana 6. Entonces podemos ir apreciando el avance en diferentes etapas de la obra. En análisis y evaluación de impacto ambiental, en este caso es una fuga de magma, esta es otra, es una fuga de gas. Podemos utilizar la información para documentación e investigación de siniestros. Y ya en resumen, hablando de las aplicaciones principales, aunque no son todas, pero estas son las principales, sería pues lo que ya mencionamos: topografía y mapeo aéreo de alta resolución, cálculo de distancias, áreas, volúmenes y pendientes, mayor facilidad para visualizar y calcular avances de obra, inspección y supervisión de proyectos, análisis y evaluación de impacto ambiental, evaluación de mantenimiento de instalaciones, bitácora fotográfica y videográfica, reportes as-built, evaluación y análisis de riesgo, monitoreo de situaciones especiales, entrega y recepción de instalaciones, documento e investigación de siniestros, cartografía y restitución catastral, y hasta presentaciones especiales para reportes de alto impacto. Bueno, con esto llegamos ya a la sección de preguntas comunes o preguntas frecuentes, que son las preguntas que nos hacen con más regularidad. La primera que siempre nos hacen es que si un levantamiento topográfico con drones sustituye al levantamiento terrestre tradicional. Bueno, la respuesta es depende. ¿Por qué depende? Pues depende del tipo de resultado que se quiere obtener. Vamos a suponer que estamos haciendo un levantamiento topográfico de un terreno, pero ese terreno está enmontado, tiene vegetación. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Recordemos que esto es a través de fotografías, y en la fotografía pues sale la vegetación. Y aunque los softwares de procesamiento tienen en teoría la capacidad de poder distinguir entre vegetación y terreno, la realidad es que no queda exacto, no queda bien. Entonces, si a nosotros lo que más nos interesa es el perfil del terreno sin vegetación, ahí en este caso no lo va a sustituir, sin embargo lo complementa. ¿A qué me refiero? A que bueno, se puede hacer el levantamiento aéreo, pero hay que complementarlo con con puntos de levantamiento terrestre. Ahora, pensando de otra manera, es un terreno que ya está limpio, donde yo hago mi vuelo. En ese caso no voy a tener en ningún momento, y si lo voy a utilizar, por ejemplo, para efectos de trazo y nivelación, pues ahí no tengo ningún problema. No tengo mayor problema. Entonces, por eso es que me refiero al depende. Por ejemplo, otro caso del depende es, yo lo quiero entonces voy a hacer un sistema de riego o de transporte de agua, donde requiero pendientes de 3 partes por millón, lo que significa que son 3 centímetros por cada kilómetro de pendiente. Si hablamos de que el dron ya con un sistema RTK me va a dar precisiones de 3 centímetros, en este caso, pues no me va a servir, pero sin embargo lo puedo complementar, ¿verdad? Puedo hacer el levantamiento aéreo y con puntos levantados en tierra con precisión milimétrica, pues puedo hacer perfectamente bien los proyectos o los trazos que yo quiera hacer de dichas pendientes. Bueno, la otra es, me dice que si el RTK del dron es compatible con los RTK terrestres de otras marcas. Esta pregunta principalmente la hacen topógrafos que ya cuentan normalmente con sistemas RTK terrestres y quieren saber si el RTK del dron es compatible.
En este caso, la idea es ahorrarse la base, o sea, nada más sería comprar el dron con el RTK, pero sin necesidad de comprar la base. La respuesta es, en RTK no. Normalmente, esto es en tiempo real, no. Normalmente la comunicación y los radios que usan los sistemas terrestres son diferentes a los que usa el dron, pero sí se puede hacer en postproceso. Si lo hacemos en postproceso, no hay ningún problema, se puede utilizar cualquier tipo de estación terrestre porque los archivos que se usan son archivos de tipo genérico y son compatibles uno con el otro, entonces en ese caso no hay problema. El único detalle es que tendría que ser en postproceso. De ahí la siguiente me dice, ¿es posible usar cualquier dron para mapeo aéreo? Y esto viene de la mano con la siguiente pregunta que también ¿se puede utilizar cualquier cámara? Bueno, la respuesta es no. Y aquí aprovecho para invitarlos al próximo seminario que vamos a dar, que precisamente habla de eso. Vamos a abordar el tema de las características que tienen que tener los diferentes drones de mapeo aéreo y vamos a ver cómo elegir la mejor opción independientemente de la marca. O sea, aquí no vamos a hablar de marcas, sino más bien de características que tiene que tener un dron para que sea un buen dron de mapeo aéreo, así como una cámara o la cámara que tenga el dron para mapeo aéreo. Pero sí les puedo adelantar que la manera más fácil de saber si el dron te sirve o no es consultando la publicidad que te da el fabricante. Es muy común y es fácil buscar videos en internet y nos vamos a encontrar en YouTube que hay miles de videos de gente haciendo mapeos con todo tipo de drones. Y por eso podemos pensar que se puede utilizar cualquier tipo de dron, cuando en realidad no es cierto. Entonces, aquí lo más fácil es irse a la publicidad del fabricante, y si el fabricante te dice que es para mapeo aéreo, entonces el dron pues sí te sirve para eso. Pero si el fabricante te enseña el dron, te enseña videos del dron donde está tomando selfies, donde va siguiendo a alguien en una bicicleta, donde se están tomando videos en la montaña, ese dron es para eso, para selfies, para videos en la montaña o en la playa o para seguirte en la bicicleta, no es para mapeo aéreo. Entonces, es muy fácil darse cuenta de eso viéndose directamente al fabricante y no hagan tanto caso de todo lo que hay en YouTube porque no siempre es lo correcto. Por otro lado, un ejemplo clásico que siempre doy es, si no es lo mismo utilizar una camioneta de carga para obra donde le vas a cargar bultos de cemento, la vas a meter en terracerías, le vas a cargar maquinaria, le vas a cargar una serie de cosas, que utilizar, por ejemplo, un carrito de esos Smart, ¿va? No quiere decir que no lo puedas meter en una terracería, pero te lo vas a echar en un ratito de traerlo a terracerías todo el tiempo. Y no le vas a poder cargar bultos de cemento. Entonces, pues que te puede servir, pues sí, a lo mejor te sirve, pero no es lo correcto ni es lo ideal para trabajar. Entonces, eso es un ejemplo pues muy claro, ¿no? Bueno, por otro lado, continuamos con qué tan complicado es su uso. Bueno, también esto depende. Si tienes un buen entrenamiento, como en el caso de nosotros, que incluimos un entrenamiento integral que va desde aprender a volar el dron de manera manual, a volarlo ya en manera automática, hacer cómo deben de ser una correcta planeación de un vuelo para topografía, y terminamos con la parte ya de procesamiento de todas las imágenes y obteniendo los productos finales. Entonces, cuando tienes una capacitación de ese nivel, donde prácticamente se abarca todo, inmediatamente después de tomar el curso tú puedes salir a trabajar. De otra manera, tuvimos un cliente que cuando llegó con nosotros me dice, es que llevo un año tratando de echar un dron y no lo he podido echar a andar, ya lo estrellé no sé cuántas veces, ya gasté no sé cuánto en reparaciones, en software que no me sirvió porque no era el correcto. Entonces, la diferencia principal consiste en una muy buena capacitación. Por otro lado, me preguntan si existe y se puede utilizar software de procesamiento de imágenes gratuito. Esta pregunta generalmente me la hacen porque el software de procesamiento, los software, hablando del Pix4D o del Photoscan, pues no son software muy económicos. Sin embargo, pues aquí viene también en la pregunta de pues qué tanto lo vas a usar, ¿no? Hay software que se puede rentar mensualmente, por plazos mensuales, no necesariamente tienes que pagar una licencia muy costosa. Sin embargo, en el caso de que existe, sí existe software gratuito y sí lo puedes usar, pues sí dependiendo de los resultados que quieras. El software gratuito no te da la posibilidad de tener los mismos resultados o los resultados de tipo profesional que te va a dar uno de paga.
Bueno, la siguiente, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de procesar imágenes en el escritorio en la nube? Bueno, la mayoría de los software, pues, vamos a poner de ejemplo el Peach4D, te permite procesar de las dos formas, tanto en el escritorio como en la nube. La diferencia es que en la nube ya prácticamente toda la configuración está preestablecida y te genera los ortomosaicos y todos los productos de manera ya preestablecida, pero cuando tienes la necesidad de cambiar algo en esa configuración, tienes muy pocas posibilidades. Sin embargo, en la versión de escritorio tienes más amplia la opción de configuración y puedes hacer diferentes cambios para el tipo de procesamiento que deseas. Ahora, la ventaja de hacerlo en la nube es que en la nube tú no necesitas tener una computadora y dependiendo de la cantidad de imágenes que se tengan, pues va a ser la capacidad de procesamiento que necesites. Entonces, si ya son muchas imágenes y estás teniendo un trabajo muy grande, llamémosle así, o con muchas imágenes, no va a ser tan fácil procesarlas en una computadora normal de escritorio. Tendrías que tener una computadora pues con mucha memoria, con mucha velocidad, con discos de estado sólido. Entonces ahí es donde ya conviene a lo mejor hacerlo a través de la nube. Básicamente esas son las principales ventajas y desventajas. Y finalmente también me preguntan mucho cuáles son las ventajas y desventajas entre los multirotores y las salas fijas. Bueno, anteriormente, cuando empezaron a salir todo esto, las salas fijas por el hecho de tener un motor, ala fija se refiere a un avión, por ejemplo, un tipo de avioncito. El hecho de tener un motor pues consume menos energía y entonces el tiempo de vuelo o la autonomía de vuelo pues generalmente es más en una ala fija que en un multirotor. Ahora ya los multirotores ya tienen bastante autonomía de vuelo, entonces ya no es tan significativa esa diferencia, aunque la sigue habiendo. Pero la principal ventaja que tienen la única ventaja en las alas fijas, pues es esa. La desventaja es que el ala fija no puede quedarse quieta, tiene que ir a cierta velocidad si no se cae, tiene que ir a cierta altura. A diferencia del multirotor, el multirotor se puede quedar fijo en cualquier momento, puede ir muy lento, puede ir rápido, y ya la autonomía de los multirotores hoy en día ya no es tan lenta. Entonces, la mejor opción cada vez es más un multirotor. Bueno, con esto pues terminamos por el día de hoy. Me imagino que pues por el hecho de ser tan amplio el tema, pues no pude profundizar mucho, pero sí puedo resolverles todas sus dudas a través de correo electrónico, como les mencioné, y les recuerdo lo del próximo webinario para que tengan todas las opciones de cómo elegir el mejor dron para mapeo aéreo. Gracias.